Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Felipe Gaitán. Soy el vicepresidente del capítulo de potencia de energía de IEEE para Colombia. Y el día de hoy vamos a continuar con un ciclo de webinars que está realizando el capítulo sobre temáticas afines a la transición energética en el país. En esta ocasión vamos a tener la charla Requerimientos para los sistemas de protecciones eléctricas en la conexión de generación renovable al sistema interconectado nacional. Para esta charla nos acompaña el día de hoy el ingeniero José Jaramillo Serna. Él es especialista en protecciones eléctricas en sistemas de media y alta tensión. Es el líder del área de protecciones eléctricas en la consultora Ingeniería Especializada IEBSA y además de eso es docente de la Universidad de Antioquia. Eh, José es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia. A José le agradecemos el espacio que nos brinda el día de hoy y pues José, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Solo una prueba. ¿Pueden escuchar? Sí, señor, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Días. Listo, por favor me confirman si pueden ver la presentación. Sí, señor, ya estamos viendo el PowerPoint. Ok. Entonces, como lo mencionó Felipe en la introducción, hoy vamos a hablar de los requerimientos para los sistemas de protecciones eléctricas en la conexión de la generación renovable al sistema interconectado nacional. Entonces, se va a analizar el caso colombiano y se va a centrar, digamos, la presentación en la generación basada en inversores, es decir, generación solar y generación eólica. Entonces, el contenido como tal propuesto de la presentación es hablar brevemente sobre las tecnologías que están asociadas a la generación basada en inversores. Adelante la vamos a llamar GBI. Identificar cuáles son las dificultades asociadas a los esquemas de protección de este tipo de tecnologías. El hablar sobre los requerimientos de la regulación vigente en el caso colombiano para los sistemas de protecciones eléctricas de este tipo de tecnologías, los requerimientos de estándares internacionales y el mostrar un poco y quizás abrir un poco la discusión sobre los esquemas típicos de protección alineados con esos requerimientos justamente. Listo, entonces la generación basada en inversores fundamentalmente es de dos tipos, es fotovoltaica o es eólica. Se requieren como tal los inversores debido a las condiciones de variación y de aleatoriedad que tienen estas fuentes de generación. Entonces, en el caso de los paneles solares, de los arreglos de paneles solares, el tipo de generación que se genera directamente en el panel es DC. Sin embargo, la mayoría de las redes de distribución o de alta tensión pues son en AC. Entonces, de ahí la necesidad de un inversor que convierta esa generación DC en AC. También está el hecho de que la generación fotovoltaica es variable, pues depende del recurso solar. Entonces, depende del clima, de la hora del día, para obtener, digamos, mayor eficiencia sobre ese recurso. Entonces, esa variación también hace que este, esta tecnología basada en inversores pueda establecer controles para optimizar y hacer un mejor uso como tal de ese recurso. En el caso de la generación eólica es algo muy similar. El viento también es una variable aleatoria. Si bien tiene posibles causas, es tan multicausal o las variables son tantas que es difícil predecir como tal esas velocidades con certeza. Si bien pues el estado de tecnología actual se ha podido acercar bastante. Entonces, digamos que para las condiciones técnicas en las cuales se presenta esta generación, a nivel general se podría considerar como una fuente también aleatoria o de alta variabilidad.
Entonces, esa variación como tal, asociada al viento, si bien acá sí podríamos tener generaciones más parecidas a los convencionales, hace que este tipo de generación basada en turbinas eólicas pues no se pueda acoplar correctamente a la red sin el uso de convertidores para garantizar el sincronismo de esas turbinas con el resto de la red. Entonces, eso hacen fundamentalmente los inversores, convertir digamos, las fuentes primarias como tal de energía de la forma en la que se entregan, sujetas a esa alta variabilidad, y entregarnos esa generación acoplada como tal a la red. Entonces, eso se hace a partir del control, incluido como tal en los convertidores, ¿cierto? En los inversores o en los convertidores en general. Entonces, en cuanto a las tecnologías, la generación fotovoltaica, como ya se describió anteriormente, pues incluye un convertidor, un inversor que puede ser concentrado, puede ser distribuido según el diseño como tal del sistema colector y del arreglo como tal de paneles solares en los niveles de baja tensión. Luego de ese convertidor, entonces se va a tener un transformador que se va a integrar a un sistema de distribución. Entonces, esa es la conexión típica de este tipo de tecnología. Normalmente los convertidores, los inversores, con la tecnología que se tiene hoy en día y la disminución de costos que se tiene a nivel de paneles solares, pues tiende a sobredimensionarse la capacidad de esos paneles para mejorar, digamos, el factor de uso de ese tipo de generación en función del tamaño como tal de los convertidores o de los inversores en este caso. Ahorita más adelante vamos a ver como todo el arreglo de lo que sería el sistema colector hasta el punto de conexión de este tipo de tecnologías con un par de ejemplos. En el caso de la generación eólica, los dos tipos de conexión más utilizados son el tipo 3 y el tipo 4. Acá en pantalla vemos el tipo 4, que básicamente incluye un generador de inducción de doble alimentación que se acopla como tal a la turbina, y digamos que esa velocidad variable asociada como tal al viento se convierte a un bus DC. Entonces, esa energía, digamos que me va a presentar una velocidad variable y una frecuencia variable, entonces pasa a un bus DC y nuevamente se convierte a C con el acople directamente a 60 Hz en el sistema. Entonces, estos convertidores me permiten justamente eso, que la frecuencia variable de entrada sea una frecuencia fija a la salida, por medio de uno de los componentes del control asociados a la conversión. En el caso del tipo 3, entonces el tipo 4 es muy similar en cuanto a aportes de corriente de cortocircuito, en cuanto a comportamiento en general, a lo que sería la generación fotovoltaica. Porque digamos que toda esa parte dinámica que tenemos acá queda aislada del sistema de corriente alterna por medio de los convertidores. Sin embargo, en el tipo 3, acá vemos que parte de lo que serían estos anillos deslizantes de esto que es básicamente un generador de inducción, sí está conectado como tal a la red. Sin embargo, lo que sería el circuito del rotor como tal de esta generación se pasa nuevamente a través de un convertidor. Entonces, esto básicamente se utiliza para controlar nuevamente la velocidad variable y entregar una frecuencia, digamos, alineada con la frecuencia nominal del sistema. Entonces, este arreglo va a tener algunas variaciones con respecto a lo que sería la tipo 4. Sin embargo, también por la distribución como tal de las turbinas y por el tipo, digamos, de dinámicas asociadas como tal a las turbinas, los aportes de corriente de cortocircuito que van a ser muy importantes para el sistema de protecciones. También van a tener cierta limitación más por el tipo de tecnología en este caso que por el convertidor. Entonces, esos son los tipos principales de tecnologías de la generación renovable más utilizada hoy en día, de las plantas solares y las plantas eólicas. Las dificultades asociadas a los esquemas de protección para este tipo de generación es que la gran mayoría
si lo queremos concentrar en una sola cosa, es que la gran mayoría de algoritmos que se han pensado para las protecciones eléctricas parten de las fuentes de energía convencionales, que son las que proporcionan la corriente de cortocircuito cuando se presentan anomalías en el sistema eléctrico asociadas a fallas. Entonces, esos algoritmos que están basados y optimizados para dar una adecuada respuesta para este tipo de fuentes, en las redes modernas que tienen una mezcla de generación convencional, que es la generación basada en fuentes síncronas, como la generación hidroeléctrica, etcétera, son muy diferentes en cuanto al comportamiento ante el cortocircuito que estas fuentes, sobre todo la solar y la eólica tipo 4. Entonces, las máquinas sincrónicas sirven como una fuente de voltaje constante ante cortocircuitos. Entonces, cuando se ejecuta como tal la condición de falla en el sistema eléctrico, cuando se presentan esos cortocircuitos por fallas de hilamiento, o por caída como tal de conductores, etcétera. O sea, cualquiera sea la condición que dé lugar al cortocircuito, lo que se presenta en un sistema convencional es una fuerte depresión de tensión simultáneamente con un abrupto aumento de la corriente. Y eso está dado por el comportamiento basado en fuente de voltaje de esa generación convencional. Sin embargo, estas fuentes renovables, sobre todo estas que tienen interfaz directa con el sistema a partir de convertidores, dado que están asociadas a una electrónica de potencia, esa electrónica no puede soportar altas corrientes de cortocircuito. Entonces, como mecanismo de protección, dado que ellos controlan y limitan la fuente, lo que hacen es que limitan justamente ese aporte. Entonces, si el sistema les está demandando una cantidad de corriente que está más allá de sus límites, lo que va a hacer el control de estas fuentes es simplemente limitar hasta la máxima capacidad que tenga el convertidor para hacerlo. Entonces, ante cortocircuitos, el comportamiento de la corriente y el voltaje va a depender bastante del control que esté integrado a los inversores o convertidores de la tecnología. Es un aporte bajo en comparación con las fuentes convencionales, como ya dijimos, limitado por el control de los convertidores, que va a mantener hasta un tope definido el aporte de corriente de cortocircuito. Entonces, como ya no se va a tener ese comportamiento característico de caídas súbitas de tensión simultáneamente con aumentos súbitos de corriente, entonces hay que adaptar como tal esos algoritmos asociados a las funciones de protección a este comportamiento. Y ese es, digamos, el principal reto que se tiene en los sistemas de protecciones eléctricas para este tipo de generación. Listo. Es muy importante también indicar que parte de la acción de los controles es que si el sistema está forzándolos a salirse de sus límites de operación durante un tiempo definido, que no es muy grande, eh, lo que pueden hacer los controles es simplemente apagarse, es decir, cancelar el aporte de la generación ante ese fenómeno como tal que está ocurriendo en la red. Y eso es bastante complejo porque obviamente el parque como tal de generación requiere máxima disponibilidad en los sistemas eléctricos modernos. Entonces, si hablamos de que la confiabilidad es el parámetro principal de una planta de generación, pues no es aceptable, obviamente, que se apague, digamos, la salida de esa fuente de generación ante eventos como tal que ocurren en la red. Entonces ahí es muy importante conjugar los requerimientos de protecciones que tienen los demás elementos de red con los requerimientos de protecciones para la conexión de este tipo de plantas, que es el motivo como tal de la presentación. Acá vemos lo que sería el comportamiento de la corriente de cortocircuito para una generación convencional. Entonces, ahí vemos la corriente previa a la falla y durante la falla, esta es una falla bifásica aislada, se presenta entonces ese aumento súbito de la corriente asociada al cortocircuito. Mientras que acá vemos el comportamiento de una planta de generación eólica tipo 4. Entonces, acá lo alcanzamos a ver, un pequeño aumento de la corriente, no muy grande,
seguido como tal del apagado de la fuente. Entonces, esos cambios como tal de corriente, como podemos ver aquí, son apenas apreciables. Y eso se debe a la acción del control de los convertidores, como ya lo vimos. Entonces, en el caso de la solar va a ser muy similar. Pues, vamos a ver qué parte de los requisitos regulatorios están muy orientados al control, pero que obviamente afectan, esos parámetros del control afectan directamente los ajustes y el planteamiento como tal de la filosofía de protecciones de este tipo de plantas. Entonces, acá vamos a ver un par de ejemplos de lo que sería el esquema típico de protección para los dos tipos de tecnologías, con dos ejemplos muy puntuales. Este primero corresponde a una topología típica de conexión de un recurso de generación solar al sistema de distribución local, un SDL. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces está el resto del sistema de distribución, que esto puede ser un circuito, simplemente un circuito radial y en algún punto determinado, entonces se establece lo que se conoce como el punto de conexión o según estándares internacionales como la IEEE 1547, el punto de acople común. En estas funciones que vemos acá son, de hecho, las que se encuentran en los requisitos actuales de la regulación colombiana vigente, que lo vamos a ver más adelante, sería el acuerdo CNO 1749 de 2023. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una línea de conexión, que muchas veces esto puede ser simplemente un circuito colector también. Acá vemos la subestación colectora del parque solar, que tiene en este caso muy puntual, como les digo, es un ejemplo muy puntual, esto puede variar, dos transformadores que conectan con los inversores y los inversores con el arreglo de paneles solares. Entonces, la distribución como tal de protecciones, pues la podemos ver acá, ¿cierto? Entonces hay protección, la protección más exigente, digamos, bajo los estándares de la regulación actual, es la del punto de conexión o del punto de acople común. Entonces, en ese punto de conexión se requieren funciones como la verificación de sincronismo. Entonces, aquí tenemos los códigos ANSI. Entonces, voy a ir describiéndolos uno por uno muy brevemente. Entonces, esta verificación de sincronismo básicamente es para asegurar una secuencia de energización estándar del parque. Es decir, para la forma en la que funcionan este tipo de tecnologías, se debe garantizar que siempre la energización se dé desde el sistema externo hasta el control como tal del inversor. Es decir, si este parque va a entrar a operar con el sistema de distribución local, entonces la secuencia que se sigue es que este interruptor o reconectador realice la maniobra de cierre en condiciones de barra viva, es decir, que desde el punto o subestación donde él tenga la conexión haya voltaje y que la línea esté sin tensión. Entonces, él cierra barra viva línea muerta, luego se cierra en caso tal de que de que se tenga esta protección, esto es opcional. Depende mucho obviamente del arreglo del parque, pero este en caso de que exista, entonces cerraría línea viva, barra muerta. Luego se energizan los transformadores, se cierran los interruptores de baja tensión y por último el control como tal de los inversores a través de un bloque como tal que es el que garantiza la entrada en sincronismo con la red, que se conoce como el Phase Lock Loop o PLL, es el que garantiza que cuando esté disponible el recurso solar, o sea, obviamente tiene que haber radiación solar para darse esa condición, establezca entonces cuál va a ser la onda eh, dibujada, por decirlo de alguna manera, por los convertidores a la salida de tal forma que se encuentre en sincronismo con la tensión que me está presentando la red en ese momento. Entonces, digamos que acá es donde cierra como tal el proceso de sincronización, es decir, que lo hacen directamente los inversores del parque solar en este caso. Entonces, esa secuencia exige de alguna manera que en el punto de conexión, para que eso se pueda presentar, yo garantice que si voy a cerrar el punto de conexión con la granja solar o el parque solar, garantice que esta línea no tiene tensión asociada, digamos, a una condición de isla no intencional, que la vamos a ver después, desde la fuente de generación. Acá obviamente no hay ninguna carga, pero es digamos como el concepto general que se tendría.
Es decir, garantizar que la fuente no se encuentre energizada previo a establecer las condiciones de cierre con el sistema, porque el sincronismo, como les decía, se hace a nivel del convertidor. Entonces, eso hace básicamente la función de verificación de sincronismo. Antes en los acuerdos se llamaba chequeo de energización porque justamente hace eso, o sea, verificar que se den las condiciones para una energización barra viva línea muerta, en la convención pues de que barra es lo que está del lado del sistema, esto puede ser simplemente un punto de conexión de un circuito, y línea pues es lo que está del lado del parque de generación. Las funciones 27, 59 y 81 son comunes en la regulación no solo colombiana, sino a nivel internacional. De hecho, está también en los estándares internacionales. Entonces, esas funciones son de subtensión, sobretensión y frecuencia normal. Entonces, las variables de calidad de cualquier sistema eléctrico, las principales, pues son justamente el voltaje y la frecuencia. Entonces, lo que buscan esas funciones es desconectar la fuente de generación si la red no está en condiciones óptimas para entregar como tal ese recurso. Entonces, eso hacen básicamente las funciones 27, 59 y 81, que obviamente por el rango, digamos, de variación que puede tener el voltaje para otras condiciones como, por ejemplo, fallas o otros comportamientos dinámicos que puedan presentarse en la red, pues también pueden ser susceptibles a desconectar la generación por ese tipo de fenómenos, algo que se debe verificar que no se presente. Luego está la función 32, que es una direccional de potencia. Esa función básicamente se utiliza en proyectos que combinan generación con demanda o proyectos de autogeneración. En esos proyectos de autogeneración eh, hay dos categorías básicamente, que es si se declara que se van a entregar excedentes a la red, es decir, si la generación en ciertos escenarios va a ser mayor que la demanda local y por tanto se va a exportar energía hacia la red. Entonces, si se declaran esos excedentes, el permiso de conexión se otorga por un límite de esos excedentes. Entonces, si por ejemplo este parque de generación tiene una capacidad de, no sé, 10 megavatios, la demanda que está interna como tal a esa planta puede ser de un pico de 5 megavatios, entonces puede en el momento tope en el que se pueda aprovechar al máximo ese recurso de generación, se den entonces esos excedentes hacia la red. Entonces el permiso, digamos, se solicitaría por ese excedente como tal con respecto a la demanda local de esa planta. Y entonces la función 32 lo que estaría verificando ahí es que no se exceda esa capacidad. En otros casos, la otra categoría de autogeneración es que no entregue excedentes, es decir, que la generación sirva para propósitos de bajar el consumo de la red, pero no se permita la entrega de excedentes al sistema de distribución. Entonces, en ese caso, la función 32 siempre estaría verificando que no se presente un flujo sostenido de potencia hacia el sistema de distribución local, en cuyo caso, si llega a presentarse, pues él separa nuevamente el punto de conexión, aislando la generación, en este caso solar, y obviamente la planta como tal del sistema eléctrico. Entonces es una protección opcional, todos esos asteriscos que ven ahí son básicamente funciones opcionales para dónde están ubicadas. También están las funciones de sobrecorriente, que estas no se ponen como opcionales justamente para el establecer el comportamiento de las protecciones estándar ante anomalías en la red. Entonces, la protección por excelencia de cualquier sistema eléctrico es la sobrecorriente. Entonces, dado que desde el sistema de distribución sí se van a tener aportes significativos de corriente, entonces esas funciones se van a encargar de despejar las fallas al interior de la instalación del parque solar o de la planta de autogeneración con generación local solar. La función 59N es una función de sobretensión residual que, si ustedes se fijan, la conexión de este tipo de tecnologías incluye transformadores con Y aislado y neutro del lado de los convertidores. Y esto es una restricción, digamos, que se da a partir de la tecnología del propio convertidor. Y es justamente para limitar esas altas corrientes de cortocircuito que se podrían presentar en baja tensión y afectar obviamente la integridad de los equipos.
también por otras restricciones tecnológicas. Y digamos que la delta en parte se conecta, esa conexión estándar pues que se presenta en este caso, busca, como lo hace cualquier devanado conectado en delta, pues limitar ciertos armónicos de tercer orden principalmente. Sin embargo, pues esta conexión también podría ser aterrizada en el caso del SDL. De hecho, para el sistemas de transmisión se exige que sean aterrizados si esto corresponde pues a los transformadores elevadores de la planta. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero por lo general, el grupo de conexión más típicamente utilizado por los fabricantes o bueno, por los promotores de este tipo de proyectos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, son con este grupo de conexión. Entonces, eso quiere decir que si ocurren fallas a tierra, por ejemplo, en esta línea, el sistema de distribución local, muy probablemente, si es acá en Colombia, la gran mayoría de estos sistemas de distribución se encuentran aterrizados o pues, con algún tipo de aterrizamiento. Eso quiere decir que las protecciones convencionales de sobrecorriente del punto de conexión pues van a aislar esa falla. Entonces, lo que va a ocurrir es que la generación pues va a quedar con la falla. Eventualmente puede salir por tensión anormal, por frecuencia normal, porque ya no tiene, digamos, la red como tal de referencia para garantizar que el PLL me haga operar los convertidores para establecer la onda como tal de voltaje que está alineada con la entrega de potencia en ese momento, ¿cierto? Como ya no hay entrega de potencia porque lo que tenemos es una falla. Entonces, es muy probable que el mismo control de los inversores simplemente cese la energización, es decir, se apaguen a la salida y terminen el despeje de esa condición de falla tierra. Pero en caso de que no, o de que eso tome un tiempo considerable y se tenga, digamos, algún esquema de resierre en esta línea de conexión o incluso más arriba en el SDL, recuerden que en el SDL muchos de estos proyectos se conectan a sistemas radiales con protecciones muy sencillas. Entonces, si son reconectadores, por ejemplo, entonces la idea como tal del reconectador es que él, despeja como tal la condición de falla, intenta varios ciclos de resierre, dado que la mayoría de las fallas que se presentan en estas redes son de naturaleza temporal. Entonces, ahí no conviene que la red esté cerrando, bien sea el punto de conexión o interruptores o reconectadores aguas arriba, sin el control que se establece con los PLLs. Entonces, en los ciclos de resierre, y eso está establecido en los estándares internacionales justamente, se debe garantizar el cese de energización del parque. O en caso tal de que no se presente con suficiente rapidez, entonces un mecanismo de protección que garantice el despeje de la falla antes de que se presente el intento de resierre. Entonces, eso haría básicamente esa función 59N de este lado del parque, que de hecho también lo ponemos acá opcional en el punto de conexión en ambos, para evitar entonces esa condición de resierre con el parque todavía, con los convertidores todavía energizados a la salida. Y finalmente está el esquema anti-isla, que también lo pongo con ese asterisco porque es un esquema opcional. Y es opcional en el sentido de que no siempre es viable que se presente una condición de isla no intencional, muchas veces porque la capacidad del parque puede ser muy pequeña comparada con la demanda que se va a quedar atrapada. Entonces, ni siquiera el parque operando en pleno de su capacidad es capaz de suplir como tal esa demanda y en esos casos, digamos que las funciones de tensión o de frecuencia normal se van a encargar de simplemente separar el parque del resto del sistema. Entonces, eso básicamente se conoce como un método de detección pasivo, donde se conjuga entonces la aplicación de estas funciones, según lo describí anteriormente, con esa aplicación para una condición de isla que es inviable. Inviable por la simetría que habría entre la generación y la demanda. Sin embargo, si en algún punto, hay algunos esquemas que podríamos ver más adelante, si en algún punto la generación solar, perdón, se equipara con la demanda, aunque ya no tenga la red conectada, es decir, él queda atrapado en una isla formada por la generación solar, con esa demanda que no le representa, digamos, una anomalía significativa
para lo que sería el voltaje y la frecuencia. Entonces, él podría continuar energizando como tal esa red y eso tiene varios problemas. Uno de ellos es que no le corresponde como tal a la generación garantizar la atención de demandas que son enteramente responsabilidad del operador de red asociado a ese sistema de distribución. Lo otro es que no lo puede hacer en los mejores términos, entonces no puede garantizar los indicadores de calidad que se le exigen y que tiene que garantizar también el SDL. También porque representa riesgos para la seguridad del personal de operación y mantenimiento, porque muchos de estos circuitos, pues lo que se va a asumir es que si yo abro, por ejemplo, el interruptor de cabecera o algún reconectador o seccionador en el circuito, pues todo lo que tengo de ahí aguas abajo ya está desenergizado. Entonces no me conviene de ninguna manera, dado que el operador de red, dueño y el que opera como tal las redes de distribución, no tiene control sobre la fuente. Obviamente es un peligro pues que los técnicos asuman, obviamente hay controles, pero los controles pueden fallar, que simplemente el circuito ya quedó desenergizado, pero que el circuito lo mantenga energizado, una condición de isla no intencional formada con este tipo de generación. Entonces, en esos casos se requiere utilizar otras funciones o esquemas de protección más sofisticados para garantizar que esa condición no se presente y que si llega a presentarse se garantiza que la generación o se va a apagar o se va a desconectar del punto de conexión. Idealmente que se desconecte el punto de conexión, que es lo que pide explícitamente el acuerdo 1749 del CNEU. Listo. Estas funciones, básicamente espejos al volantisla, aunque también podría estar, básicamente se conciben en los casos donde se tiene protección local y remota como una suerte de esquema de respaldo a lo que sería el esquema de protección del punto de conexión, porque en los proyectos de conexión LSDL normalmente se tiene una sola protección. Entonces, esto podría funcionar como un respaldo remoto, replicando muchas de las funciones que para efectos prácticos pues harían prácticamente lo mismo que los del punto de conexión. Entonces, es de hecho una recomendación que viene de prácticas internacionales para este tipo de redes. Ya en el caso de los transformadores de conversión, pues, varía mucho según digamos que la compañía que hace este tipo de proyectos o los fabricantes de equipos que venden todo el sistema de conversión en un solo paquete, entonces a veces se llaman unidades de conversión. En- entonces, bueno, tiene varios nombres, pero el que yo más conozco por lo menos es unidad de conversión, unidad de transformación, etcétera. Las protecciones que están asociadas a estos módulos, que como les digo, se venden en un diseño muy compacto. Es decir, esto está hecho para que tenga en un gabinete expuesto a las condiciones ambientales, es decir, tipo intemperie, ya tenga todo el arreglo del inversor, con el interruptor de baja tensión, con el transformador en otro gabinete del mismo sistema de celdas y lo que sería un interruptor con una protección sencilla. Esa protección es bastante sencilla típicamente y solamente cuenta con funciones de sobrecorriente de fases y de tierra. Entonces, el esquema de protección de esos transformadores, dado que van a tener una capacidad limitada y son bastante distribuidos, solo cuentan con elementos de protección de sobrecorriente. Y finalmente, en los inversores, pues también se cuenta con funciones de protección. Esas funciones pueden ser esquemas pasivos, pero también activos de detección de islas no intencionales. Entonces, ahí también vamos a tener la posibilidad de ajustar funciones como las de tensión y frecuencia normal. Pero además se cuenta con una serie de algoritmos en el mismo control que incluso para las peores condiciones de isla no intencional, donde la generación es idéntica a la demanda y donde no van a funcionar las funciones pasivas convencionales como las dependientes del voltaje o de la frecuencia, eh, se garantiza entonces una respuesta activa del control que lo que está buscando hacer todo el tiempo es introducir una perturbación en el sistema, perturbación que no va a afectar las variables de calidad siempre y cuando él esté sincronizado con la red, pero que cuando queda solo con la carga, ya no tiene la restricción de la red. Entonces, ese esquema lo que va a hacer es degradar las variables de calidad del sistema para hacer operar esas funciones de protección.
Entonces, eso es básicamente el esquema anti-isla activo y pasivo que se tendría a nivel del control de los inversores. Entonces, eso, digamos, en líneas generales sería el ejemplo del sistema de generación solar. Acá vemos un sistema de generación eólico con conexión al STN. Entonces, esto es muy similar, digamos, a lo que sería una granja solar también de gran escala, conectada al STN, muy similares también los requisitos de protecciones para el STR. De hecho, en el acuerdo, en el 1749 del Consejo Nacional de Operación de Colombia, lo que se tiene es las mismas exigencias a nivel de funciones de protección en el punto de conexión de este tipo de proyectos para las dos tecnologías y también para los dos tipos de red, sea sistemas de transmisión regional o nacional. Entonces lo podríamos resumir en simplemente sistemas de transmisión. Entonces, en este tipo de esquemas lo que vamos a tener es circuitos colectores. O sea, todo esto que ven ustedes acá son circuitos colectores, que se llaman así porque van recogiendo justamente el recurso de generación, que va a estar entonces distribuido en diferentes turbinas eólicas. O en el caso solar, pues aquí tendríamos nuevamente arreglos de paneles solares con inversores, un transformador de conversión y exactamente el mismo esquema que vimos en el caso de distribución. Solo que acá entonces vamos a tener no un transformador, sino N transformadores agrupados en un circuito colector que va a tener su propia protección. Esos circuitos como tal, colectores, van a llegar normalmente a una subestación concentradora que típicamente tiene este tipo de tecnología, perdón, este tipo de topología, barra sencilla seccionada, no es la única, pero digamos que para la ejecución de este tipo de proyectos es la más frecuente. Y luego entonces se va a tener un juego de transformadores elevadores, uno, dos o tres, pues dependiendo del tamaño del parque, con este grupo de conexión normalmente. Entonces pueden ser YN Delta, estos son los que más frecuentemente se han utilizado acá en Colombia, con transformadores de puesta a tierra que bien pueden estar dentro de la zona de protección de ese transformador elevador o pueden estar directamente conectados a los barrajes de la subestación concentradora colector. En otros países lo que se utiliza es una conexión YN-YN con la Y del lado de media tensión del sistema colector, limitado a través de una resistencia. Es decir, limita las fallas a tierra a través de una resistencia de puesta a tierra. Y lo que vemos acá, pues nuevamente los requerimientos del acuerdo CNO para el punto de conexión, que en este caso el punto de conexión es una línea de transmisión. Entonces ahí se conjugan los requerimientos del acuerdo, que son muy similares a los que vimos del SDL, un poco más amplio. Pues aquí ya vamos a ver funciones direccionales, vamos a ver la función de falla interruptor que debe ser independiente para la conexión nueva a la subestación donde se va a conectar todo el parque de generación. Pero además se va a tener entonces un juego de funciones que esto ya obedece a los requerimientos o prácticas actuales para líneas de transmisión, por ejemplo, ¿cierto? Que acá en Colombia, pues eso no es todavía regulatorio, pero hay un documento técnico también del CNO que ha buscado estandarizar los esquemas de protección de líneas de transmisión para el STN o el STR. Entonces, esto básicamente es una suma de los requerimientos del acuerdo 1749 y de ese documento que busca concentrar las mejores prácticas para los sistemas de protección. En este tipo de proyectos ya se va a pedir una protección principal y de respaldo, entonces ese es el nombre que le quise dar acá para no saturar mucho el esquema. Entonces las protecciones van a ser duplicadas como tal, no solamente en el punto de conexión, no solo pide el acuerdo, sino también según esas mejores prácticas para garantizar redundancia según lo establecido el señor. Entonces acá hay un montón de opciones que van a depender mucho de la tecnología como tal de la línea, en qué nivel de tensión se va a conectar, qué longitud tiene, qué esquema va a ser mejor o peor en caso tal de que se presente la conexión a una subestación de un nivel de tensión u otro, etcétera. Puede estar o no soportado también por esquemas de comunicación. Pues ahí vemos los esquemas de teleprotección
basados en la protección de distancia o en la protección de sobrecorriente direccional si aplica, con posibilidad también de utilizar la protección diferencial, que es bastante efectiva porque esta es la que menos se ve sujeta a esos comportamientos no anómalos, pero atípicos a los que se enfrentan las funciones de protección o los algoritmos de estas funciones de Ya, ingeniero. protección típicamente. Listo. Entonces, esos son básicamente esquemas típicos de protección de líneas, de transformadores que dependen mucho también del tamaño. Entonces, es simplemente una combinación de esquemas típicos. En el caso de los circuitos colectores, para el caso particular de las granjas eólicas, eh, puede llegar a ser necesario utilizar funciones con discriminación direccional debido a la longitud que podrían llegar a tener esos circuitos colectores y a la gran capacitancia que está asociada normalmente a ese sistema de distribución. Entonces, sobre todo en granjas eólicas de tipo offshore, esos cables submarinos pues tienen una capacitancia significativa y con los tamaños de turbina que se utilizan hoy en día, que pueden llegar a una sola unidad hasta 16 megavatios, el- digamos que las distancias como tal de separación que debe haber entre esas turbinas es bastante considerable. Entonces, esas capacitancias, cuando se presentan fallas a tierra en un sistema que está limitado como tal a tierra, dan unas corrientes de retorno importantes para fallas que pueden ocurrir en otros puntos del sistema. Entonces, por eso se requiere utilizar principios de discriminación direccional, que es un reto, de hecho, utilizarlos justamente porque el comportamiento de los fasores, ya en presencia de esas altas capacitancias, esos retornos con la limitación de fallas a tierra, es bastante atípico. Entonces, lo que uno va a obtener ahí es que se utiliza ajustes convencionales, digamos, para las funciones con discriminación direccional como la distancia o las sobrecorrientes, pues va a tener problemas de desempeño, obviamente, de esas funciones para este tipo de sistemas. Entonces, listo. Eso en líneas generales, concentrado en dos ejemplos, eh, es lo que se requiere, digamos, a nivel funcional para los esquemas de protección del parque. Pero hay otros requerimientos también, algunos asociados con el control, otros asociados con requerimientos generales que están más allá del Acuerdo 1749 y que hacen parte de requisitos regulatorios que están vigentes hace mucho más tiempo. Entonces, esto es básicamente la concentración de funciones en el punto de conexión que ya les ilustré en los dos ejemplos, esto para nivel 4, entonces correspondería a la granja eólica que acabamos de ver. Y esto para la conexión al SDL, que fue el primer ejemplo que vimos, ¿cierto? Entonces, esos requerimientos regulatorios adicionales son, por ejemplo, los tiempos de despeje de falla de las protecciones principales según la CREC. Entonces, el código de redes, que es la resolución CREC 025 de 1995, establece que en los niveles de transmisión, cualquier cosa que se conecte al sistema debe garantizar tiempos de despeje de falla, incluyendo el tiempo efectivo de despeje de la falla con la apertura y la extinción de arco en los interruptores, de máximo 80 milisegundos en 500 kilovoltios, 100 milisegundos en el caso de 220 kilovoltios y 120 milisegundos en el STR. Entonces, esos son tiempos que obviamente exigen esquemas de protección robustos, que no dan lugar a un esquema digamos, de decalaje sobre corrientes, un esquema coordinado que me vaya aumentando los tiempos de operación. Para yo poder cumplir esto, requiero esquemas de protección mucho más robustos que las funciones básicas. Entonces, esto obviamente aplica para los activos de conexión de las grandes plantas de generación solares y eólicas, con tiempos de despeje de las protecciones de respaldo hasta 300 milisegundos, ¿cierto? Entonces, acá está hablando, digamos, la CREC principalmente de lo que sería la protección de respaldo local, la de falla interruptor, que también la pide el acuerdo. Y según el RETIE, aquí hay un requerimiento que es más universal y que muchas veces se ignora, y es que en cualquier subestación de más de 1000 voltios, si esa subestación se construye y se opera acá en Colombia, se debe garantizar tiempos de despeje de falla de máximo 150 milisegundos, tiempos efectivos de despeje de falla de 150 milisegundos.
Entonces, esto, digamos que no se cubre en el ejemplo que les mostraba en los dos casos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el sistema colector, con las funciones de sobrecorriente que están asociadas, bien sea al transformador elevador, bien sea las protecciones de los sistemas colectores, muy difícilmente van a cumplir con esos tiempos. Entonces, por eso se deben implementar otros esquemas y hay muchas alternativas, digamos, en la tecnología moderna que se implementan en las subestaciones. La más obvia, obviamente, es la diferencial de barras. Entonces, poner una diferencial de barras que garantice que se cumple ese requerimiento de que si ocurre una falla dentro de mi subestación, la voy a despejar de forma instantánea, entonces quedo bien por debajo de esos 150 milisegundos. Pero hay otros esquemas que se pueden basar en comunicaciones, en el intercambio de señales entre equipos para acelerar el despeje de la falla y que también pueden cumplir con ese tiempo. Entonces, esquemas como los de enclavamiento de zona selectiva basado en comunicaciones, que también puede ser encableado, aunque es obviamente más difícil y menos confiable hacerlo. Pero digamos que esas son las alternativas para cumplir con esos tiempos en todos los niveles de tensión. Esto ya habla más, un poco más de lo que sería las garantías de estabilidad del control de los convertidores. Entonces, están establecidas en las resoluciones CREX 170 para plantas con conexión al SDL o en la CREX 060-2019 para plantas conectadas al STR y al STN. Entonces, básicamente ese gráfico lo que indica es que hay unos rangos de excursión del voltaje, ¿cierto? Entonces, subtensiones o sobretensiones que deben garantizar un mínimo tiempo de permanencia de las fuentes como tal en el sistema. Entonces, me explico, si una falla que ocurre en cualquier punto de la red me baja el voltaje en el punto de conexión hasta 0,5 por unidad, entonces yo debo garantizar que el parque no se me va a desconectar hasta un tiempo de más o menos 1,3 segundos, mínimo, ¿cierto? Entonces, obviamente, entre más uno garantice, pues más confiable es el parque. Y justamente en conjunto con estas curvas que se llaman low voltage right through, high voltage right through, es como la estabilidad ante huecos o altas tensiones, huecos de tensión o altas tensiones, es que se deben coordinar las funciones 27 y 59 en el punto de conexión, ¿cierto? Y esto garantizar que esté coordinado también con el resto de protecciones por tensión anormal en el sistema eléctrico, para evitar obviamente desconexiones de elementos como líneas de transmisión o transformadores de potencia en caso tal de que tengan este tipo de funciones antes de lo que se le está exigiendo, digamos, a la conexión de estas plantas en la regulación vigente. También está el caso de la frecuencia. Entonces, la frecuencia no tiene, digamos, algo en la regulación local, sino en los estándares internacionales. Esto es un ejemplo de la IEEE 1547 del 2018 para sistemas de distribución, para conexión de este tipo de recursos en sistemas de distribución. Entonces, es algo muy similar a lo que se exige para el voltaje, solo que esta es para la frecuencia. Listo. Otros requerimientos ya para, de acuerdo con estándares internacionales, tienen que ver con la respuesta ante fallas dentro de la instalación. Entonces, los circuitos de conexión, por ejemplo, de la generación, se debe garantizar el cese de energización o el disparo ante fallas que se presenten en el circuito. Entonces, o se debe abrir este interruptor o se debe garantizar que los inversores quedan apagados luego de hacer la detección como tal de la falla. Este otro requerimiento habla de la coordinación que les mencionaba ahorita con el recierre automático. Acá está en un gráfico muy simplificado. Obviamente esto no es con el circuito propio de conexión, eh, o no con el directo, pues al menos, porque no tendría mucho sentido, pero sí con el sistema o el circuito, digamos, de distribución al cual se encuentra conectado el recurso de generación solar o eólico. Entonces acá vemos la secuencia, ¿cierto? Si se presenta una falla, pues normalmente lo va a despejar primero la red. En segundo lugar, lo va a despejar la generación, el extremo de la generación, porque tiene aportes menores o porque se va por funciones de tensión que son mucho más lentas.
Entonces, cuando se presente el rescierre, se debe garantizar que este rescierre se hace en ausencia de la fuente de generación. Y por obvias razones, ¿cierto? O sea, si la generación se queda conectada alimentando la falla, pues la falla no se va a extinguir, entonces el rescierre va a ser un exitoso, por un lado, que es otra dificultad que no mencioné al principio. Pero también en la medida en la que si esto ocurre aguas arriba en ese circuito de conexión, entonces se presentan todas esas condiciones indeseables o de riesgo que les mencionaba al principio. Está la detección de islas no intencionales, que los estándares internacionales requieren un tiempo de detección y despeje de máximo 2 segundos después de la formación de la isla. O que de mutuo acuerdo con el operador del área se puede extender esto a máximo 5 segundos. Entonces, en los, en el acuerdo, digamos, 1749 hay una serie de puntos pues, que orientan al promotor de este tipo de proyectos para la implementación de este tipo de esquemas y la idea es que se detecten lo antes posible. Obviamente, dependiendo de cuál es la condición de isla a la cual va a estar sometida la planta de generación en ese caso. Entonces, ya para terminar, porque eso es una abrebocas y no quisiera usar del tiempo para dejar el espacio, que ya es un poco corto para preguntas. Los métodos anti-isla, ya lo habíamos mencionado brevemente, se dividen en tres. Son los métodos pasivos que se basan simplemente en monitorear variables del sistema como el voltaje, la frecuencia, la distorsión armónica, y que en caso tal de que se presente la isla, pues están basados en que va a haber un cambio considerable de esas variables. Entonces, el ejemplo que les presentaba al principio, si la generación es muy pequeña con respecto a la demanda, lo que se va a producir es que la generación no va a ser capaz de sostener la frecuencia ni el voltaje de la red. Entonces, se va a caer el voltaje, se va a caer la frecuencia. O lo contrario, si la frecuencia es mucho mayor a la demanda, entonces todo ese exceso de potencia reactiva que se está exportando a la red, pues ya es insuficiente para la carga pequeña que se queda en isla. Entonces va a haber desviaciones de voltaje, de frecuencia, del TH, digamos que es para tecnologías más viejas, porque hoy en día la distorsión armónica que generan los convertidores es muy baja. Entonces, todos estos métodos van a tener un indicador que se llama la zona de no detección, que va a ser más o menos amplia en función de cómo se va a presentar esa condición de isla no intencional. Y luego están los métodos activos, que gran parte de los métodos activos, y que cuando se combinan con los pasivos fueron los métodos híbridos, pues esto habla de una interacción directa en el control, entonces por eso se llaman activos. Entonces, ya lo habíamos mencionado, se basa en la inyección o en la adición de pequeñas perturbaciones en el sistema para tratar de alterar sea el voltaje, sea la frecuencia, y que cuando se presenten esos cambios, quiere decir entonces que la generación se quedó sola, con carga sin la red, entonces aceleren la degradación como tal de esas variables para permitir una desconexión muy rápida de la generación ante esas condiciones. Y finalmente, el último método que está incluido también en el acuerdo 1749 es el intertrip. El intertrip básicamente se fundamenta en el intercambio de señales entre equipos de control o de protección que pueden estar en la misma subestación de conexión o pueden estar incluso remotos. Entonces se detecta la condición topológica que conforma la isla y en función de eso entonces se dan unas órdenes de disparo directo transferido a la bahía o punto de conexión de la planta de generación. Entonces por eso se llama intertrip. Entonces hay muchos esquemas obviamente válidos de intertrip, desde posiciones de equipos que no son muy confiables, hasta la evaluación de variables para detectar que efectivamente el sistema ha quedado, digamos, en la condición de isla que se anticipa, digamos, en los estudios de riesgo de este tipo de plantas. Entonces, ese es, digamos, el último esquema y es el final como tal de esto que sería como un abrebocas ahí de la discusión. Entonces, quedo atento a las preguntas, creo que hay varias por ahí, pero no las he podido ver. Sí, muchísimas gracias. Te voy a leer las consultas que tenemos aquí en el chat. Luego, si es necesario, abrimos ahí el micrófono. La primera consulta nos la dio Oscar Arriagada. Nos dice,
Las funciones, perdón, las protecciones anti-islas utilizadas, ¿qué criterios utilizan para determinar los umbrales para 81R y 78? ¿Y qué recomendaciones se podría dar para verificar su correcta operación? Bueno, ahí descartaríamos primero la 78 porque esa es una función de pérdida de sincronismo que aplica para la generación convencional. Entonces, no aplicaría para este tipo de plantas. Con respecto a la función de frecuencia, esa sería la ROCOF. Sería como una variante que es la 81R. Se llama ROCOF por Rate of Rise of Frequency. Entonces, básicamente se fundamenta en lo mismo que les dije de los métodos pasivos. Si la generación que queda es mayor que la carga que queda atrapada, entonces esa tasa de cambio, eh, digamos, va a aumentar en el instante mismo donde se genera la condición de isla. Entonces, esa tasa de cambio no se ejecutaría si la generación es equivalente a la demanda. Entonces, criterios como tal de ajuste de esa función, de hecho, están directamente indicados en el acuerdo 1749. Eh, Ahí el acuerdo creo que habla de un ajuste que es de 2 Hz por segundo, si mal no recuerdo, con una temporización relativamente baja. Eh, y es, digamos, el único marco de referencia que nosotros tendríamos dentro de lo que serían los acuerdos del CNO para el ajuste de esa función. Esa función depende mucho justamente de la condición de isla, o sea, si se da el caso contrario, entonces ya pues esa tasa de cambio, es tasa de cambio, ¿cierto? No tasa de aumento necesariamente. Funciona, digamos, en ambos sentidos, pero no garantiza necesariamente la detección de la condición de isla, por lo que les decía de que se puede presentar esta condición de balance entre generación y demanda, entonces que no haya una variación de frecuencia cuando se materializa la isla no intencional. Entonces ahí entramos a depender enteramente de los métodos de intertrip o de los métodos activos que se limitan al control de los inversores y que tienen también una tasa de perdón, una zona de no detección variable según el método del algoritmo que se utilice. Entonces, por eso es muy importante que en la ficha técnica de los inversores se garantice que el fabricante incluya este tipo de métodos y que incluya los que tienen la zona de detección más reducida. Perfecto, José, muchas gracias. Diego Urrea nos hizo una pregunta sobre Intertrip y Rockoff, pero creo que con las últimas diapositivas y esta respuesta de pronto está complementada. En caso de algo, Diego, nos puedes comentar en el chat si la formulamos de igual manera. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Carlos García. ¿La curva LBRT es en este momento un estándar para generación basada en inversores o aún se tiene que cada fabricante implementa curvas diferentes? Cada fabricante puede implementar curvas diferentes dentro de lo que sería la limitación del control, pero debe garantizar que sean iguales o mejores a las que pide la regulación local. Entonces, en esas resoluciones cree que esto que se pide es un mínimo. Obviamente, entre más amplio margen tenga la planta, pues mayor confiabilidad va a tener. Entonces, si el fabricante obviamente me garantiza que el LVRT para una caída de tensión de 0,5 por unidad no es 1,3, sino que es 3 segundos, pues mucho mejor. Lo que no puede pasar es que sea inferior a ese límite que me está dando la regulación. Perfecto, José. Tenemos una duda un poco amplia de Camilo. Voy a leer la primera parte y es, entiendo que los sistemas basados en inversores son seguidores de tensión. Por ende, cuando se va a la red, el sistema deja de funcionar. ¿Es posible que pueda alimentar la carga sin ningún sistema de baterías o generación síncrona dentro del sistema? Sí es posible, justamente en la condición de isla balanceada. O sea, eso es una condición que si uno la ve, pues no es que tenga una probabilidad muy alta de ocurrencia. Pero, ¿cuál es la referencia como tal del control del PLL que les mencionaba al principio? Entonces, una medición que él hace de la red externa, pero ¿qué pasa si él forma, digamos, una condición estable de operación con la carga que queda atrapada? Entonces, él no tiene forma de saber que la red se fue, lo único que tiene forma de saber es si hubo algún tipo de degradación como tal del voltaje o de la frecuencia que él ya no puede seguir. Pero si la referencia se vuelve el mismo en esas condiciones de isla perfectas, donde la generación y la demanda son iguales o muy cercanas y el control de alguna manera se puede acomodar para generar esa condición de balance de generación-demanda. Entonces ahí es donde esa tensión que él mide externa, entre comillas, pues la está generando él mismo.
Entonces, ahí es donde se vuelve importante estos métodos activos. Porque entonces el método activo lo que está haciendo es, por ejemplo, tratando de cambiar la frecuencia, la red no lo deja, pero si se llega a presentar esa condición de balance perfecto de generación y demanda, entonces lo que va a hacer, si es la única fuente disponible, es que él va a degradar la frecuencia y ya no hay nada que se lo impida, porque él es la propia referencia del sistema. Entonces, en ese caso, la idea es que él degrade sea el voltaje o sea la frecuencia para lograr un cese de energización o un disparo de las protecciones aguas arriba. Entonces, por eso es que se requiere. Entonces, no es como que él tome la red, o sea, como un concepto abstracto, él no tiene forma de detectar que la red está presente más allá de una medida de voltaje y frecuencia. Entonces, si él se vuelve su propia referencia, eso sí se puede dar, sin batería, sin nada, o sea, con el funcionamiento normal de los inversores. Entiendo. Por cuestiones de tiempo vamos a leer las últimas hasta las 12:05 para no alargarnos mucho. José, nos pregunta David Romero, si yo quiero implementar un sistema tipo microred en Colombia cuyo objetivo es operar en isla una vez se pierda la red, ¿qué normativa me aplica? ¿Es posible implementar estos sistemas bajo la regulación actual? Que yo conozca regulación actual como tal de Colombia, no, pero sí hay estándares internacionales en ese sentido. Esos no los tengo presentes, pero sí los podría, si me dejan por ahí el contacto, lo puedo responder por correo. Perfecto. José, eh, aquí Felipe nos pregunta, tenía entendido que el CNO 1749 aplicaba para generación menor de 5 mega y para parques a gran escala se utilizaba el CNO 1612. ¿Podrías aclararme cuándo aplica uno y cuándo podría aplicar el otro? ¿Cuál fue el primero, perdón? CNO 1749. No, no. El 1749, de hecho, es un reemplazo del 1612. O sea, el acuerdo ya ha tenido varias ediciones, creo que esta es, si no estoy mal, es la quinta. Entonces, ya el 1612 no aplica para ningún tipo de generación. El 1749 tiene una aplicación universal y no es para generación mayor de 5 megas. De hecho, dentro de las tablas, por ejemplo acá, muchos de estos que puse con asterisco es porque para la generación de menor escala no se exigen tantas funciones de protección. De hecho, ni siquiera se exigen funciones directamente en el punto de conexión. Muchas de ellas se pueden concentrar en los inversores. Eh, de pronto hay una confusión con no es un acuerdo como tal del CNO, sino que es una resolución CREC, que es la 030, que permite integrar todo este tipo de fuentes. Pero el acuerdo sí tiene aplicación universal, o sea, desde la planta solar más pequeñita asociada como tal a una instalación doméstica, entonces capacidad de menos de 250 kilovatios, hasta plantas de generación, o parques solares o eólicos de gran escala. Todo lo cubre la 1749. Entonces es un reemplazo, o sea, ya no se debe utilizar la 1612, sino el 1749. José, hay más preguntas, pero creo que ya estamos pasados de tiempo. Les agradecemos mucho. La pregunta de David ya te la compartí vía interna junto con el correo de él para, en caso de algo, le compartas la respuesta. Muchísimas Claro que gracias sí. a todos por su participación, José. Te agradecemos mucho. Esperamos en un futuro contar contigo de nuevo en nuestros eventos y triple de Sección Colombia. Y a todos les agradecemos su asistencia. En próximos días, a través de correo y nuestras redes sociales, les compartiremos la temática del siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José. Gracias. Hasta luego. Buen día, muchas gracias. Gracias.